Buenos días, querida iglesia. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos alegramos y nos gozamos en esta mañana de poder compartir este tiempo juntos, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de palabra. Y quiero compartir con ustedes un pasaje en Isaías capítulo 40, del versículo 25 al 31 dice así: así dice Dios, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el Santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso no han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán altos como quien tiene alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Este es el Dios a quien nosotros vamos a adorar. Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Y fuerte es nuestro Dios. Nuestro Dios,
queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, porque tú eres Dios, porque tú, Señor, estás en los cielos, porque tú, Señor, eres grande. No hay nada ni nadie que se iguale a ti. Tú, Señor, eres un Dios fuerte. Tú, Señor, eres un Dios poderoso. Tú, Señor, eres soberano. Tú gobiernas todas las cosas con tu poder y con tu justicia. Tú, Señor, eres alto y tú eres sublime. Tú eres santo, 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 digno de toda nuestra alabanza, digno de toda nuestra adoración. Tú eres bueno. Tú, Señor, nos muestras tu bondad día tras día. Tú eres fiel. Tú, Señor, no cambias. Tú eres justo y tú amas la justicia. Tú, Señor, eres refugio en la dificultad. Tú, Señor, eres consuelo en medio de nuestras tristezas. Tú, Señor, eres fortaleza en el tiempo de la debilidad. Tú, Señor, eres amor. Tú, Señor, eres la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra alegría. Tú, Señor, eres príncipe de paz. Tú, Señor, eres todo para nosotros. Nuestro deseo eres tú, Señor. Tú eres nuestro momento de amor. En ti encontramos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos lo tenemos en ti. Bendito Jesús. En ti puedo confiar.
un pasaje, Colosenses capítulo 1, que dice algo maravilloso, hablando de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Señor, en esta mañana queremos declarar que tú eres el Rey de los cielos, que tú gobiernas con poder y con autoridad, que todo lo que tú has creado ha sido por ti y para ti, que nuestras vidas, Señor, han sido creadas para ti. Y por eso queremos darte toda esta honra y la gloria a ti, Señor, que tú seas coronado en medio nuestro, en nuestro diario vivir. A ti, Señor, tributamos loor, porque te amamos, porque creemos en ti, porque nos sometemos a ti de todo corazón, porque queremos hacer tu voluntad. Tú gobiernas las naciones, tú gobiernas todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y te pedimos, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, que tú seas el Rey y el Señor de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de todo nuestro ser. Señor, nos postramos ante ti. Tú eres el Rey. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor. Amén. Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
pasarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Amén. Y ahora queremos invitar al pastor que nos comparta su palabra y para esto oramos una vez más. Señor, te pedimos que tú unjas al pastor, que tu presencia, Señor, esté gobernando sobre su vida, que tú pongas palabra en sus labios, pero también prepara nuestros corazones. Prepáranos, Señor, para recibir lo que vos querés hablarnos a cada uno de manera personal. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, ¿cómo estás? Queremos compartir este mensaje sobre Somos Iglesia, como decía este título. Somos la Iglesia del Señor y creo que en este tiempo que estamos atravesando, en donde no podemos congregarnos, aprendimos a diferenciar entre templo e iglesia, ¿no? Entre las personas que eres tú, que soy yo, que somos nosotros como iglesia y lo que es el edificio. Y por eso el mensaje de hoy tiene por el título Somos la Iglesia, entender qué es la Iglesia, cuál es la esencia de la Iglesia. Y Jesucristo lo dijo con estas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y digo que esto es la esencia de la Iglesia porque Jesucristo nos dijo, ustedes tienen que ser sal, lleguen a ser sal, ustedes tienen que alumbrar, lleguen a ser luz, sino que dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Entonces es una afirmación contundente mediante la cual Cristo deja en claro lo que es su iglesia. Al hablar de sal, la sal era lo que se usaba en la antigüedad para conservar los alimentos de la corrupción, del deterioro, de la descomposición. Entonces la iglesia está para guardar, para conservar los valores de la fe, de la moralidad. A través de la comunión con Dios y de la comunión con los hermanos, nosotros conservamos de la contaminación nuestras vidas como iglesia, pero también a la sociedad, impactándola con las cosas que dice la palabra. Nosotros somos quienes tenemos que darle sabor a este mundo. Estamos aquí para impactar al mundo como sal, pero tenemos que guardar esa comunión con Dios y con los hermanos para poder ser esa sal que esté salando, que esté impactando. Y tenemos que ser luz, porque la luz en esa época tenía la misma utilidad que hoy, poder alumbrar, poder guiar, poder mostrar cuál era el camino. Cuando alguien camina, poder ver si está en el camino correcto, si está en el camino del pecado, y esa sigue siendo la misión de la iglesia, ¿no? Conservar la comunión para hacer la sal y mantener los valores en pie, pero también testificar a aquel que está en el mal camino y poder mostrar cuál es el camino de la salvación. Pero en este mismo pasaje, Jesucristo dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada. ¿Qué pasa si la sal pierde el sabor? Dice, tampoco se enciende una lámpara y se la pone debajo de un cajón, sino que se la pone en alto para alumbrar a los que están en la casa. Entonces, ¿qué pasa cuando la sal es desvanecida, cuando la luz
pierde su potencia y su brillo para alumbrar. Creo que lo que Jesús está diciendo es que cuidemos nuestra comunión, que cuidemos nuestro testimonio de evangelizar, de compartir la palabra, que no perdamos, porque eso es ser iglesia, mantener la comunión con Dios, con los hermanos, pero también testificar a aquel que está perdido. No perdamos de vista estas cosas, porque eso es la esencia de lo que somos. Somos iglesia, somos sal y somos luz. Y si nos desvanecemos, pasa algo que en una oportunidad, hace muchos años, el profeta Amós tuvo que confrontar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque había perdido la esencia. Saben que el pueblo de Dios se había olvidado de guardar esa comunión personal con Dios, esa devoción, ese hambre de la palabra de Dios, ese hambre de buscar a Dios, ese hambre de poder estar con la iglesia y disfrutar de las reuniones. Lo había convertido todo en un costumbrismo, en una simple rutina, en una simple costumbre, ¿no? Y había perdido Israel también la capacidad de dar buen testimonio de quién era su Dios. Habían perdido la sal y habían perdido la luz y por lo tanto perdieron su esencia como pueblo. Y fíjense el resultante de esto. Amós 5:21 dice el Señor a través del profeta: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarla. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música del arpa. ¡Wow! Qué palabra tan dura, ¿no? El Señor dice: yo no quiero escuchar que inicie ese culto, yo no quiero escuchar esa alabanza, no quiero ver cuando traen la ofrenda. ¿Qué le había pasado a Dios? Que se enojó con un pueblo que le estaba adorando. ¿Saben qué? Dios no estaba enojado con la música y la canción, no estaba enojado con que el pueblo desafinara en la voz, sino que el pueblo estaba desafinando entre lo que hacía en el culto y lo que hacía de lunes a viernes. Estaba desafinando su vida espiritual. Entonces el Señor dice: cuando vienen a cantar y la vida no acompaña, entonces yo aborrezco esas reuniones, esos cultos. ¿Por qué? Porque habían perdido la comunión, porque habían perdido la sal, el amar a Dios, el buscar a Dios, la devoción con Dios. Se habían olvidado del prójimo, del amor, de la misericordia, de las buenas obras. Se habían olvidado de evangelizar, de dar buen testimonio. Entonces, cuando la iglesia pierde esto, cuando la iglesia pierde su esencia, el Señor mira nuestros cultos, mira los cultos de la iglesia cuando deja de ser iglesia y ya no quiere escuchar, y ya no quiere ver, y ya no quiere participar. Y yo digo, qué triste, ¿no? Pensar que Dios, hay cultos, hay reuniones, hay personas que no le agradan a Dios de corazón. Por eso cuando hablamos de somos iglesia, es mirarnos en el espejo de la Escritura, mirar nuestro corazón con la palabra para poder entender cómo está nuestra vida, para poder entender cómo estamos nosotros como comunidad de fe aquí en Coronel Dugrati. Y quiero echar un vistazo ahora a la iglesia primitiva, allí en el libro de los Hechos, que sabía guardar esa sal, que era una iglesia potente, fortalecida, y que era una iglesia evangelizadora, que alcanzaba Judea, Samaria y las naciones, que levantaba diáconos, evangelistas, misioneros, profetas, la gente sencilla, preparada, todos predicaban, todos discipulaban, todos servían, todos ayudaban, ¿no? Entonces tenemos un pasaje, Hechos 2:42, habla de la sal, de la esencia de la iglesia, cómo esta iglesia se preocupaba por ser esa sal, cómo hacía para mantenerse con sabor, para no dejarse contaminar por las cosas del mundo y para impactar al mundo. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hacían 3 cosas: estudiaban la palabra. Dice, en primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Saben que hoy tenemos la Biblia así como la conocemos, con todos sus libros, con todo el Nuevo Testamento acomodadito, sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Sin embargo, ellos no tenían todo esto. Cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es porque el apóstol Mateo escribió un evangelio y era un rollo en donde contenía ese evangelio. Lucas escribió otro evangelio y era otro rollo con ese evangelio. Marcos era otro apóstol y escribió y era otro rollo. Entonces, ellos querían saber qué era lo que habían experimentado esos apóstoles que estuvieron con Jesús. Y agarraban y traficaban o movían esos rollos de una ciudad a otra. Si una iglesia tenía el rollo de Mateo, se dedicaba a estudiar Mateo. Estudiaba Mateo cada vez que se reunían, leían una fracción y no se lo podían llevar a la casa. Tenían que tratar de memorizar lo que se decía en la reunión, porque después ya no tenían más y ese rollo quedaba a cargo del que hacía la reunión. Y cuando estudiaban Mateo, después querían saber lo que dijo Marco, el otro apóstol, a ver cómo estuvo él con Jesús, qué nos cuenta de Jesús. Y se pasaban estudiando la doctrina de los evangelios, las enseñanzas de Cristo. Esa era la iglesia primitiva, por eso era sal, por eso se permanecía fuerte. Hoy tenemos tantas Biblias de tantas versiones y muchas veces pasa un día y decimos ser la iglesia y no leemos la Biblia. Y se nos pasa un día, 2, se nos pasa 3, se nos pasa 4 días y dejamos de leer las Escrituras. Perseveraban en la comunión, participaban en las reuniones, sean de grupos en las casas, sean reuniones congregacionales, con templo, sin templo, porque no había templo, se reunían en las catacumbas, en donde se podían juntar, se reunían, participaban de la comunión. Después dice, era una iglesia de oración. La iglesia primitiva era sal porque oraba, porque hacía de la oración su primera necesidad y no su último recurso. Cuando a ellos les pasaba algo, oraban. Cuando necesitaban algo, oraban. Y nosotros muchas veces tratamos de solucionar una cosa u otra cosa, y cuando ya no se puede más, decimos, bueno, ahora solo nos queda orar, ¿no? A veces es el último recurso y decimos solo, como que la oración no puede hacer nada. Digamos, ya no se puede hacer nada, vamos a orar simplemente. Yo creo que tenemos que leer y repasar los evangelios, repasar Hechos de los Apóstoles. En Hechos 2 se cuenta que Pedro estaba en la cárcel y que la iglesia se reunió a orar porque él estaba encarcelado. Y dice que oraba fervientemente a Dios por Pedro. Y apareció un ángel en la cárcel y le dijo, Pedro, ponete la ropa, levantate, salí de ahí. Pedro se puso en pie. Cuando él se paró, las cadenas de hierro que tenía atado en las manos y en los pies se cayeron por el poder de la oración de la iglesia. Y él salió guiado por el ángel, se abrían las puertas de la cárcel. Nadie sabía cómo él salió. Los guardias nadie le vio. Él pudo encontrarse nuevamente con los hermanos. Al otro día era la noticia en Roma de que no estaba el soldado, no estaba el hombre que había sido encarcelado, no estaba el apóstol, estaban las cadenas, las puertas cerradas, la guardia delante, pero el hombre no estaba. ¿Qué había pasado? Y la iglesia oraba, y nosotros hoy tenemos la oración muchas veces y bueno, nos queda orar solamente, como que la oración no mueve nada. Entonces necesitamos entender que somos iglesia, que iglesia es ser sal, es conservar la comunión, la doctrina, es conservar la oración y en forma ferviente, ¿no? Y la iglesia primitiva también se caracterizaba obviamente por ser luz. Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
grandemente corría la palabra del Señor como un río, de una ciudad a la otra, de un lugar al otro, porque lo llevaba el comerciante, lo llevaba el carpintero, al que venía a hacerle el trabajo, el zapatero, cada uno en su oficio. Al que venía al comercio ya le predicaba, ya le decía: ¿por qué no te acercás a Dios? ¿Por qué no aceptás a Jesús? Usaban sus lugares para predicar. Entonces la palabra corría rápidamente. Creo que nosotros actualmente damos demasiadas vueltas para compartir la palabra, para hablarle a alguien, para testificar a alguien. Esperamos que esté todo demasiado perfecto, pensamos demasiado, cuando es obediencia lo que se requiere. Es obediencia a la gran comisión, es obediencia a hacer luz. Ustedes son, no tienen que probar, intentar. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos iglesia. Si somos iglesia, somos la luz y compartimos la palabra, ¿no? Una de las cosas que me gusta del apóstol Pablo es, en el libro de los Hechos, ver cómo él cuenta su testimonio. Está 3 veces Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. En los 3 lugares usted va a encontrar la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él predicaba así. Él, cuando tenía oportunidad de hablar ante alguien, empezaba a decir: cuando yo un día seguía la iglesia, iba camino a Damasco para perseguirla, el Señor se me apareció y me pasó esto y aquello, y entregué mi corazón al Señor. Le dije: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Bueno, estaba Pablo muchas veces en la cárcel y le contaba el testimonio al que le traía la comida. Estaba Pablo ante el juez, que le tenía que rendir cuenta de por qué estaba preso en la cárcel, y le contaba el testimonio al juez. Antes de defender su causa le decía: cuando yo iba camino a Damasco. Y yo creo que los soldados que acompañaban a Pablo de un viaje de Jerusalén a Roma, con tantos kilómetros, con tantas jurisdicciones, y en cada jurisdicción habían gobernadores que querían escuchar lo que Pablo decía, porque era conocido como apóstol. Y esos soldados, guardias personales, escuchaban el testimonio de Pablo una vez, el testimonio de Pablo otra vez, el testimonio de Pablo otra vez. Por eso solamente en un libro está escrito 3 veces. No quiere decir que los dijo 3 veces. ¿Cuántas veces habrá dicho Pablo su testimonio para predicar de la fe que él había creído? Entonces podemos ver que el ser sal y luz no necesitamos más que obediencia, poner en práctica y compartir de eso que tenemos, de eso que recibimos. Lo que recibimos de gracia debemos darlo de gracia. Creo que es una de las mejores maneras de compartir el Evangelio. Como iglesia quiero hacerte este llamado, ¿no? Somos sal y somos luz, somos iglesia. Entonces evaluemos cómo está nuestra vida personal de oración, cómo está tu búsqueda en la palabra de Dios, cómo está tu relación con los hermanos. Cuidado en este tiempo de no enfriarte, cuidado en este tiempo de no dejar de relacionarte, de no buscar estar con los hermanos. Aunque no podamos estar en un culto, pero buscar estar en contacto, de visitar, de participar en un grupo, de estar en comunión. Busca de no perder la oración, busca de leer la palabra, porque somos iglesia. Si no lo hacemos, yo no puedo decir qué somos, porque no soy juez, pero sé que la iglesia es la que es sal. Como iglesia estamos llamados a hacer luz, y creo que en este tiempo, aquí mismo en Coronel Dugrati, hay mucho por hacer. Hay muchas personas por alcanzar, hay muchos hogares que necesitan el Evangelio de las Buenas Nuevas. Hay muchas personas que necesitan que vayamos como agente de reconciliación y decirle: acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a la iglesia, te va a hacer bien. Vos necesitas estar en paz con Dios. Volvé a la comunión de los hermanos. Hay gente que no le conoce, pero hay gente que está apartada. Por eso necesitamos compartir y ser sal y luz.
Este es el desafío que quería dejarte con este mensaje. Te invito a ponerte en pie y vamos a estar orando. Padre Santo, queremos darte las gracias porque tú nos salvaste, porque pagaste ese precio tan alto por nosotros para ser hechos tus hijos. Somos comprados por tu sangre, Señor. Somos tu iglesia. Somos sal y somos luz. Gracias, Señor, porque el mismo llamado ya nos desafía a conservar la amistad contigo, a conservar la comunión, la devoción, la búsqueda, el hambre, la sed de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra, de la comunión. Gracias porque en el solo hecho de decirnos somos la iglesia, nos estás llamando, Señor, a la comunión. Gracias porque somos la iglesia y nos estás llamando a testificar de las buenas noticias. ¿Cómo van a creer si no pueden oír? ¿Cómo van a oír si alguien no les predica? ¿Cómo les van a predicar si alguien no va? Señor, gracias porque nos desafías a mantener la comunión y quiero bendecir a cada persona que está mirando y escuchando esta reunión. Bendigo cada corazón, cada vida, Señor, que podamos ser llenos de tu presencia, que tú enciendas esa hambre y esa sed de ti y de la comunión con los hermanos. Y Señor, danos el poder de tu Espíritu Santo, danos la gracia para poner las palabras justas para compartir el Evangelio. Señor, disipa de nuestra mente todas las dudas, los temores. Señor, haznos ver la necesidad de aquellos que están padeciendo vidas sin Cristo, hogares destruidos, rotos, vidas lastimadas, heridas, tomadas por el enemigo. Señor, que podamos ser realmente esa iglesia que tú quieres que seamos. Y que cuando puedas ver hacia Coronel Dugrati, se levante una sonrisa en tu rostro, Señor, al ver que somos tu iglesia. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este privilegio. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. A continuación, ahí como estás, hoy tenemos un culto especial como Iglesia de Dios porque queremos compartir la ordenanza de la Santa Cena. Así que aquellos hermanos que ya tienen preparados sus elementos y en sus casas, les voy a pedir que lo estén buscando, que lo estén disponiendo, así tomamos juntos y en reverencia la Cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dejó el mandato de que le recordemos a través de la cena, que representa su cuerpo, su sangre derramada, y queremos tomarnos este tiempo para compartir esta ordenanza juntos, aunque no estemos juntos físicamente, hacerlo en forma unánime, en simultáneo, y esto es un testimonio público de nuestra fe, de nuestra creencia, de lo que decidimos hacer un día, de seguir a Cristo, de caminar tras Él, y invito a que pueda ponerse en pie ahí en donde está. Así vamos a estar orando para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, queremos darte las gracias porque hoy podemos celebrarte, porque hoy podemos recordar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y Señor, te damos las gracias porque escuchamos el Evangelio. Gracias porque en una oportunidad alguien nos habló. Gracias porque en una oportunidad tu palabra llegó a nuestro corazón y pudimos reconocer nuestro pecado, nuestra condición de separados, de apartados de ti. Pero gracias, Señor, porque tú abriste camino a través de tu cuerpo, a través de la cruz, para que hoy tengamos comunión contigo, para que hoy podamos conocer al Padre, para que hoy podamos hablar cada día con Él, para que podamos recibir al Espíritu Santo. Por eso queremos venir delante de tu presencia, sabiendo que no somos dignos de participar de la cena, pero es en tu gracia, Señor, que nos acercamos a ti. Cúbrenos con tu sangre, perdona nuestros pecados, Señor, y encomendamos este momento
delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queremos en este momento dar testimonio de esa muerte, de ese sacrificio, de esa salvación, hasta que Cristo regrese. Le invito a tomar su pan para estar orando y bendiciéndolo. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque cuando estabas allí en la cruz, con todo el dolor, cargando el peso del pecado de todos nosotros, tú, Señor, no desististe. Gracias porque pensaste en cada uno de nosotros y porque tu amor se demostró de manera definitiva en la cruz del Calvario. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Comamos del pan. Dice la palabra que la copa representa ese nuevo pacto, así que te invito a tomar la copa en tu mano para bendecirla. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por entregar la vida de tu único Hijo, de tu Hijo especial. Gracias por habernos amado de tal manera, Señor, que entregaste a tu Hijo en esa cruz para morir por nosotros. Y gracias porque a través de esa sangre derramada, nuestro pecado fue cubierto, nuestras culpas fueron lavadas, limpiadas, nuestro pecado fue perdonado. Por eso bendecimos esta copa en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bebamos de la copa. Hacemos una oración. Papá, te damos gracias que podemos celebrarte. Aún bendigo cada casa, cada familia, cada persona que está tomando esta cena, que está celebrando esta ordenanza, este mandamiento, recordando ese sacrificio. Señor, bendigo a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Que tu sangre, Señor, esté cubriendo cada hogar. Que tu casa, la casa sea llena de tu bendición. Bendice nuestras familias, bendice a tu cuerpo, bendice a la iglesia, Señor. Gracias porque somos tu iglesia y gracias por este precio que tú pagaste por nosotros. Gracias que hoy te podemos celebrar en esta cena. En el nombre de Jesús. Amén. Viene de un monte, desde el
aguijón, si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios resplandezca su rostro sobre ti. Que Él muestre su amor y su misericordia. Que su cuidado esté día y noche sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Te bendecimos. Amén.